Lenguaje de la vida. Entendimiento del código genético. Casi simultáneamente con su descubrimiento en el siglo XVII, los científicos quedaron fascinados con las células y con los secretos de la vida que ellos creían que las células debían contener. Estos primeros científicos hicieron muchas preguntas, pero gran parte de su interés se focalizó en la forma en que las células se reproducen, de manera de crear copias casi perfectas de sus células madre. A medida que fue pasando el tiempo, los científicos más modernos comenzaron a preguntarse cómo se almacenan las instrucciones y la información dentro de las células, como para que se lleven a cabo en la forma correcta todas las complicadas actividades que caracterizan a la vida. Para 1950, los científicos comenzaron a hacer verdaderos avances en el entendimiento biológico, y en esos tiempos gran parte de su atención se focalizó en el núcleo de la célula. Cada vez quedaba más claro que el núcleo actuaba como el centro de control de toda la célula y que ciertas grandes moléculas encontradas en el núcleo, los ácidos nucleicos, tenían las respuestas a preguntas que durante muchos cientos de años no habían podido ser respondidas. Y en ese momento los investigadores descubrieron que el ácido nucleico más común, llamado ácido desoxirribonucleico o ADN, tenía una estructura completamente inusual. Dos espirales cruzadas llamadas doble hélice. Este descubrimiento llevó al descubrimiento del código genético. El código genético forma la base de un fantástico almacenamiento de información molecular y un sistema de control que es empleado por todos los organismos vivos, desde una bacteria unicelular hasta los seres humanos como nosotros. La belleza del código genético se apoya en cómo fue utilizado por las células vivas para crear un idioma biológico especial, al que podría denominarse el lenguaje de la vida. Este lenguaje genéticamente escrito es el medio de comunicación que se lleva a cabo en el interior de toda la célula. Para entender la forma en que trabaja el código genético, revisemos cómo se construye el lenguaje escrito. Lenguaje. Palabras. Esencialmente todo lenguaje escrito es una forma de comunicación cuyo medio de expresión es la palabra escrita o impresa. Todas las formas de comunicación permiten que se lleve a cabo una transferencia de información. Por ejemplo, cuando leemos la información impresa en el libro, esta se transfiere a través de nuestros ojos hasta nuestro cerebro. Tanto en el lenguaje español como en el de la vida, las palabras se construyen desde un alfabeto. El utilizado en el idioma español tiene 28 símbolos diferentes a los que llamamos letras, pero el genético utilizado en el lenguaje de la vida tiene solo 4. En estos lenguajes los símbolos pueden acomodarse en forma distinta para comunicar diferentes tipos de información. Las letras O, L, S, T, así, no significan nada en idioma inglés, pero cuando se organizan así, lost, perdido, se comunica una información definida. Entendemos que algo o alguien no puede ser encontrado. O cuando se colocan en este orden, lots, muchos, se comunica una información diferente y nosotros entendemos que existen muchas cosas de una cierta clase. Y cuando las mismas letras se colocan en este orden, slot, se comunica una imagen de una hendidura angosta. Entonces podemos ver que el orden en que aparecen las letras o símbolos una después de la otra pueden comunicar información específica. En muchos idiomas, las letras de un alfabeto pueden combinarse para crear palabras de diferentes largos. Pero el lenguaje de la vida es muy diferente a la lengua en este aspecto, porque todas sus palabras son de solo 3 letras de largo. Y como hemos visto, todas estas palabras de 3 letras pueden solo conformarse a partir de los 4 símbolos del alfabeto genético. Y al igual en que el orden en que aparecen las letras determina la información comunicada por las palabras colocadas en un determinado orden crean oraciones que pueden, entonces, comunicar instrucciones complicadas. Y si se altera el orden de las palabras, también se altera la información comunicada. Esta oración en inglés, quiero que tomes mi sombrero y dejes mi saco, está conformada por 11 palabras en un orden específico que comunica instrucciones definidas. Pero si cambio 2 palabras y digo, quiero que tomes mi saco y dejes mi sombrero, el resultado es diferente. Más adelante en este programa veremos cómo las palabras genéticas también se colocan en oraciones de información, y descubriremos las clases de problemas que pueden sufrir los seres vivos si el orden de las palabras o de las letras genéticas cambia, aunque sea levemente.
Ahora veamos cómo la célula almacena la información en la que se basa el lenguaje de la vida. Código genético. El ADN, que está localizado en el núcleo de la célula, puede ser graficado como una biblioteca en miniatura que contiene volúmenes de instrucciones escritas sobre cómo reparar, mantener, agrandar, reproducir, operar y hasta cómo envejecer la célula. Cada oración de información almacenada en la biblioteca de ADN se denomina gen. Y cientos de miles de genes es lo que se encuentra en la mayoría de los organismos multicelulares. Las bandas oscuras y claras alternadas que se observan aquí nos muestran cómo se localizan los genes en los cromosomas gigantes que se hallan en la glándula salival de una mosca. Las palabras de 3 letras que forman una oración gen están conformadas por el alfabeto de 4 símbolos de letras genéticas. Estas letras genéticas no son, por supuesto, realmente letras, sino que son subunidades químicas denominadas nucleótidos, que al unirse crean la inmensa molécula del ADN. Al igual que las letras escritas, estos nucleótidos tienen información. Este es el motivo por el cual los científicos usan las letras A, T, C y G para representarlos. El hecho de tener un alfabeto genético de 4 letras y que el mismo esté limitado para formar palabras de 3 letras, nos lleva a que solo es posible crear 64 palabras diferentes en el lenguaje de la vida. Todas juntas estas palabras conforman un diccionario genético. Casi todas estas palabras genéticas son los nombres de los aminoácidos, los componentes con los cuales se construyen las proteínas. Las instrucciones para la construcción de estas proteínas están ubicadas en los genes que se encuentran en el ADN, y el ADN emplea estas palabras de código genético para formar oraciones de instrucciones. Hay 20 aminoácidos diferentes, y cada uno tiene un nombre diferente en inglés. Por ejemplo, 6 letras, en este orden, L, I, S, I, N, E, forman la palabra en inglés para un aminoácido que se denomina lisina. Pero en el lenguaje genético, la palabra para lisina se escribe tanto TTT como TTC. Lisina no es el único que tiene múltiples nombres genéticos, dado que la mayoría de los aminoácidos tienen al menos 2 nombres genéticos, y algunos llegan a tener 6 nombres de código genético. El motivo de esto es que existen solo 20 aminoácidos, pero que hay 64 palabras en el diccionario genético. El hecho de que los aminoácidos tengan múltiples nombres en el código genético no es muy diferente a que una persona que se llame William también pueda ser llamada Bill, Billy, Will o Willy. La célula no tiene ningún problema en reconocer esos nombres múltiples dentro de sus instrucciones. Además de los nombres de los aminoácidos, existen también 3 palabras de puntuación denominadas terminales en el diccionario genético. En español, se llamarían puntos, dado que indican el final de una oración genética, el final de un gen. Es la forma en que los genes dicen, pare de leer aquí. Cuestionario. La información que se almacena en el núcleo de la célula dentro de una molécula gigante es normalmente conocida como... El alfabeto español utiliza 28 símbolos diferentes para construir palabras, pero en el lenguaje de la vida, solo símbolos son utilizados. ¿Verdadero o falso? Los símbolos genéticos también se denominan nucleótidos. Una oración específica de información genética se denomina... A pesar de que 3 palabras genéticas son signos de parar denominadas terminales, todas las otras 61 palabras son los nombres de los... Dentro de las células, el lenguaje de la vida se emplea primordialmente para llevar a cabo las complejas comunicaciones involucradas en la creación de proteínas. Proteínas que a su vez regulan el total de las complejas reacciones bioquímicas que cuando se toman en conjunto
constituyen un organismo vivo. Sigamos ahora el proceso de creación de proteínas desde el comienzo hasta el final, mientras examinamos el fantástico flujo de información biológica del que depende la vida. Como una ayuda al entendimiento, fue asignada una letra diferente del alfabeto para cada uno de los diferentes aminoácidos, y en este ejemplo se utilizarán 7 letras, cada una representando un aminoácido diferente, que luego conformarán la palabra proteína una vez que se haya completado el proceso. En el interior de las células, casi todas las proteínas reales están conformadas por un número mucho más grande de aminoácidos, a menudo varios cientos, y el orden de dichos aminoácidos determina cómo funciona cada proteína en particular. Como hemos visto, hay regiones específicas de ADN, llamadas genes, y casi todos los genes contienen las instrucciones sobre cómo hacer una proteína en particular. Podemos encontrar el gen para la proteína utilizada en este ejemplo buscando una región de ADN que contiene una oración de 7 palabras genéticas para los 7 aminoácidos que forman esta proteína, es decir, el aminoácido P, el aminoácido R, el aminoácido O, y así sucesivamente, y estas 7 palabras genéticas deben estar en el orden correcto. Dado que la mayoría de estos aminoácidos tienen nombres múltiples, podrá notarse que la oración para esta proteína puede escribirse de bastantes maneras diferentes, pero después de una búsqueda considerable, se encuentra un gen que cumple con todos nuestros requerimientos de esta oración en particular de palabras CCT, ACC, CTA, CCA, CAA, CGA y TTT. Como vimos antes, el ADN está conformado por 2 ramales. El gen para esta proteína es solo uno de ellos, el ramal que tiene sentido. Si se mira este gen de cerca, veremos que la doble hélice de la molécula de ADN está colocada de manera en que el nucleótido A en uno de los ramales siempre se pone en pareja con el nucleótido T en el ramal opuesto, y de la misma forma, el nucleótido C siempre se pone en pareja con el nucleótido G. Este emparejamiento específico de los nucleótidos A con T y C con G es similar a la forma en que los polos positivo y negativo de un imán siempre se atraen entre sí. Estas relaciones magnéticas entre las letras del código genético es lo que hace posible la transferencia de información específica dentro de la célula, y es importantísima, no solo en el control sobre cómo se hacen las proteínas, sino que también es esencial en la guía del proceso por el cual el ADN se reproduce a sí mismo durante la reproducción. ARN mensajero. Transcripción del mensaje. En las células vivas, el ADN siempre se encuentra dentro del núcleo, y aún así, las proteínas se unen realmente en los minúsculos órganos llamados ribosomas, que están ubicados en el citoplasma. Para que las instrucciones genéticas se transporten desde el núcleo al citoplasma, entran en juego otras clases de moléculas. Esta molécula es llamada ARN mensajero, porque lleva el mensaje, una oración de instrucción del código genético sobre cómo construir una proteína, desde el ADN al ribosoma. Veamos cómo se conforma un ARN mensajero. Primero, el gen recibe una señal química del citoplasma que le avisa que ya es momento de hacer más proteína. Luego, los 2 ramales de ADN se abren en la región del gen, y la oración de ADN se copia o transcribe dentro de un gen a la molécula de ARN mensajero. El proceso de hacer un ARN mensajero se llama transcripción, y está gobernado por la misma atracción magnética que gobierna el emparejamiento de los ramales de ADN. La única diferencia es que si una A aparece en el ADN, el ARN mensajero tendrá un par U en vez de un par T. En otras palabras, ya que la oración gen para esta proteína es CTT, ACC, CTA, CCA, CAA, CGA y TTT, el mensaje ARN será GAA, UGG, GAU, GGU, GUU, GCU y AAA.
Después de que la oración de instrucciones para proteína ha sido transcripta a uno de los ramales del ARN mensajero, este mensaje deja el núcleo a través de los polos ubicados en la membrana nuclear y viaja hacia un ribosoma en el citoplasma, donde el mensaje será leído y traducido a proteína. Traducción del mensaje a proteína. Pero antes de que pueda comenzar la traducción del ARN mensajero, otra clase de ARNs, llamados ARNs de transferencia, deben activarse como para que puedan llevar a cabo su rol crucial en el proceso de la traducción, esto es, llevar aminoácidos específicos hacia los ribosomas. Una región especial del ARN de transferencia llamado anticodón se pone de acuerdo con la palabra genética o codón en el ARN mensajero cada vez que ese codón aparece en la posición correcta en el ribosoma. Para comenzar, el primer codón GAA en el ARN mensajero se empareja con el anticodón CUU en el ARN de transferencia que lleva el aminoácido P. Luego, el anticodón ARN de transferencia ACC se empareja con el segundo codón ARN mensajero UGG y el aminoácido R que lleva se une al aminoácido P. Ahora, los dos primeros aminoácidos de la proteína están en sus lugares correctos. De a uno se van agregando el resto de los aminoácidos a la creciente cadena proteica, mientras el ribosoma se va moviendo a lo largo del ARN mensajero. Finalmente, la proteína está terminada. Toda la información almacenada de sus genes en el ADN del núcleo ha sido comunicada al citoplasma, y el mensaje ARN ha sido traducido con éxito a proteína, y ahora esta proteína está disponible para ser utilizada por la célula. Proteína. Dado que uno de los propósitos principales del lenguaje de la vida es almacenar y comunicar instrucciones para hacer proteínas, podemos preguntarnos el motivo por el que las proteínas son tan importantes para las células. Las diferentes clases de proteínas hacen cosas diferentes. Por ejemplo, algunas hacen fibras musculares, otras transportan oxígeno en la corriente sanguínea, otra forma el cabello y aún otra hace los cartílagos, pero la gran mayoría de todas las proteínas son enzimas. Las enzimas funcionan como catalizadores biológicos. En las reacciones químicas, los catalizadores no son ni reactivos ni productos. En cambio, la presencia de un catalizador permite que se realice la reacción química, y en el interior de las células no se llevarán a cabo la mayoría de las reacciones químicas a menos que se encuentre presente una enzima catalizadora. Por ejemplo, se necesita de una enzima llamada ARN polimerasa para unir las letras nucleótidas como para conformar el ARN mensajero. Sin esta enzima, ningún mensaje llegará al citoplasma desde el ADN. Además de la reacción química por la cual se hace el ARN mensajero, se necesitan cientos de miles de otras reacciones químicas solo para mantener una célula viva, y casi todas estas reacciones necesitan de una enzima diferente como para que se pueda llevar a cabo. Las enzimas son tan específicas para cada reacción química como las ranuras de una llave lo son para cada cerradura en particular. En el caso de una enzima, sus ranuras están formadas por el orden exacto de sus aminoácidos. Si todos los aminoácidos están en el orden correcto, la llave funcionará. Y en este ejemplo, la subunidad química roja se unirá a la subunidad violeta formando un nuevo componente químico. Pero si se altera solo una de estas enzimas de aminoácidos, la forma de la enzima cambiará. En este ejemplo cambió la forma de la enzima y la subunidad química roja ya no está puesta en la posición correcta para que se forme un lazo químico con la subunidad violeta. En consecuencia, el nuevo componente químico que la célula necesita no se creará y generalmente la célula se enfermará y morirá.